¿A quién iremos? En la sociedad actual que se considera post-cristiana, nos viene la pregunta: ¿queréis iros también vosotros? La misma que Jesús hizo a sus discípulos hace unos 2000 años. Muchos de los que le habían seguido habían vuelto atrás por considerar dura la invitación de ir a Él con fe para conocerle, ser salvos y alimentarse espiritualmente de Él para recibir la vida eterna, por lo cual iba a morir para ellos. Pero los que sí que acudieron a Él, le conocían personalmente y sabían que no había vida eterna aparte de conocer a Dios y de Él, al Hijo, la base de la relación con Dios que constituye la vida eterna. Entonces, como Pedro y millones de creyentes después, decimos: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos ama, nos salva y es el único que nos da vida, la vida con Dios. Juan 6, 17, 3. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca
Quan la terra era plana, queies un cop passat l'horitzó i mories en misteri llòbrec de remolí engolidor i tenebrós, fins que en retornaren, vius. Quan Déu no existeix, els humans fan història, creuen alegrement, fins que torna viu el rei. La predicación de hoy la llamamos En sus manos, para hablar sobre este tema que es bastante predecible. Me gustaría leer un versículo que en muchas ocasiones me ha creado dificultades
o incluso algún toque de rebelión, o de decir esto no lo acabo de entender, o si lo entiendo, pues no me acaba de gustar, ¿no? Se trata del versículo 20 del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, Romanos 9, 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Supongo que la rebelión o la dificultad que encuentro en mi interior cuando leo este versículo es precisamente pensar en la posición en que esto nos deja a cada persona. Mas antes, hombre o mujer o ser humano, ¿quién eres tú? Vimos la semana pasada la grandeza del ser humano ante los ojos de Dios, como siendo el universo tan grande y el ser humano tan pequeño, Dios se preocupa de dar una gran dignidad al ser humano, pero esta semana vemos algo que parece lo contrario. ¿Quién eres tú, ser humano, para preguntarle a Dios? ¿Quién eres tú, ser humano, para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú, ser humano, para decir, Dios, ¿por qué haces esto? Y esto a mí, de alguna manera, me causa un rebote, un cierto, está bien que Dios nos explique lo que hace, ¿no? Está bien que Dios dé explicaciones, pero aquí el versículo es muy claro. Nos compara al barro. Curiosa comparación, porque sabemos que Dios en Génesis, ¿no?, cuando explica cómo Dios crea al hombre, lo toma un poco de barro, de polvo del suelo, y aquí el apóstol Pablo dice, dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Nos podemos imaginar en algún momento un vaso de barro que se levanta contra el alfarero y le dice, oye, no quiero ser redondo, quiero ser más estrecho, quiero ser más ancho? Hemos visto, sobre todo en manos de artistas, cosas rarísimas que han hecho con el barro, y jamás se nos pasó por la cabeza pensar que esa vasija, ese vaso, lo que fuera hecho de barro, podía tener suficiente autoridad como para cuestionar al alfarero cómo lo había hecho. Pero nosotros, si somos honestos y honestas, encontraremos en nuestro interior esta intención continua de cuestionar la soberanía de Dios, porque precisamente de esto se trata. Lo que está diciendo este versículo es que Dios es soberano, Dios no tiene por qué explicar nada, Dios nos ha creado, Dios nos ha hecho, Dios puso orden en la tierra para que las personas pudiéramos vivir en esta tierra y disfrutar de ella y gobernar en ella decentemente. Lo que pasa que nos hemos descarriado un poquitín. Y Dios, en principio, no tiene ninguna obligación de darnos explicaciones. ¿Entendemos esto? Evidentemente no nos gusta mucho, pero la palabra es muy clara. Somos como el barro. Dios es el alfarero. ¿Qué autoridad tenemos para cuestionar nada? Dicho de otra manera, Dios puede hacer absolutamente lo que quiera. ¿Cómo reaccionamos ante esta realidad? ¿Nos preocupa? ¿Hay literatura suficiente en los antiguos para ver cómo había personas que pensaban que los dioses, sus dioses, eran personas casi, o seres caprichosos que jugaban con las personas, tenían más poder que las personas y se aprovechaban de este poder para hacerles malas jugadas, para ponerlos a prueba, para destrozar la vida de uno, para hacer otras cosas de este tipo? ¿Qué sensación nos provoca a cada uno de nosotros saber precisamente esto?
que Dios no solo es uno, sino que además Dios es soberano. Nosotros, delante de sus manos, no tenemos ningún derecho a cuestionar nada. Esto que nos provoca, repito, incertidumbre tal vez. ¿Qué va a hacer este Dios todopoderoso conmigo? Inseguridad, como hemos dicho. Temor. Rebeldía. ¿De qué va? La palabra de Dios nos puede ayudar a responder a esta situación. Sí que es cierto, y esto tenemos que entenderlo. Yo creo que incluso como cristianos esto nos cuesta muchas veces entender que Dios es soberano y que no tiene por qué explicarnos nada, pero ante las dudas de cómo nos va a tratar este Dios soberano a cada uno de nosotros, la palabra de Dios está llena de respuestas. Aquí tenemos la primera, Jeremías 29:11. Dice así Dios mismo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Menos mal, ¿no? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. He aquí una primera pista. Aunque Dios es soberano, aunque Dios puede hacer lo que Él quiere, resulta que lo que Él quiere para nosotros es precisamente paz, no es mal y es para bendición. He aquí el primer paso que ya nos consuela, que ya podemos decir, menos mal que Dios es soberano, menos mal que no tengo ningún derecho a cuestionar nada, porque este Dios tan poderoso, este Dios que tiene todos los derechos, por así decirlo, va de buen rollo, va de buena cosa, quiere ayudarnos, no busca aniquilarnos, no busca exigirnos, dice aquí, busca la paz y no el mal, y quiere bendecirnos con aquello que esperamos. Queremos saber cómo funciona esto, queremos saber cómo Dios actúa para que esto sea realidad. Lo vemos en la historia del pueblo de Israel desde que sale de Egipto, incluso antes, con Abraham, etcétera, y luego con Moisés, etcétera, y más adelante hasta que llega Jesús. Vemos cómo Dios trata a este pueblo de acuerdo con lo que hemos leído al principio, con intenciones de paz, con intenciones de bondad, con intenciones de bendición. Vamos a leer 5 versículos en Isaías 43. Podríamos leer todo el capítulo, pero lo vamos a reducir aquí a 5 versículos. Isaías 43, del 1 al 5. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Volvemos a la idea inicial, el alfarero que coge el barro y hace con él lo que le viene en gana, pero lo que le viene en gana, como hemos dicho, no es para maltratar, sino que es para bendecir. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Hemos dicho, antes, la posibilidad de tener miedo. ¿Qué va a hacer este Dios todopoderoso si yo no tengo ningún derecho a quejarme? No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas,
porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Qué maravillosos versículos estos acerca del pueblo de Israel. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Nuestras dudas al principio, cuando leemos Romanos 9, que dice que somos barro y que Dios hace con nosotros exactamente, nos crea como quiere, nuestras dudas de qué va a pasar, qué va a hacer, ahora tendrían que ir disipándose al ver con qué cariño, con qué amor, con qué compromiso y con qué entrega Dios trata a su pueblo. No temas, no tenemos motivos para temer, no tenemos que dudar de qué va a pasarnos, que no le podemos pedir explicaciones a Dios, porque Dios cuida de nosotros. Vemos de cómo cuida de su pueblo Israel durante años. Los que tenemos un poco de historia en leer la palabra de Dios, vemos como año tras año, durante siglos y milenios, el pueblo de Israel va experimentando continuamente esto, cómo Dios cuida de este pueblo de una forma maravillosa. Pero la pregunta ahora es, muy bien, gracias por tu clase de historia, no sé si os ha gustado o no, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel y tenemos el mismo problema, ¿no? Dios, ese Dios que trató también a Israel, ¿cómo me va a tratar a mí? ¿Cómo te va a tratar a ti? Vamos pues al Nuevo Testamento, donde Dios nos habla directamente a nosotros y encontramos versículos tan maravillosos como este. Por ejemplo, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito la primera parte porque es la que va más acorde con lo que hemos leído al principio. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice el escritor aquí, lo sabemos. La pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Lo has vivido? ¿Lo conoces? Si no lo has experimentado, puedes saber por el ejemplo de Israel, por el ejemplo de los apóstoles y por el ejemplo de millones de cristianos hoy sobre la tierra, podemos asegurar que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, que Dios sea soberano sobre nuestras vidas, sobre nosotros, como el alfarero que hace la vasija como Él quiere, sin dar explicaciones, no tiene por qué preocuparnos tanto, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas que suceden en nuestras vidas nos ayudan a bien, tienen un propósito positivo para nuestras vidas. ¿Y de qué depende? Como hemos leído, a los que aman a Dios. No podemos o no deberíamos enfrentarnos a Dios, como dice el primer versículo que hemos leído. ¿De qué vas tú, vasija, preguntándole al alfarero qué está haciendo? Pero sí que podemos amar a Dios. ¿Cómo se hace esto? Resulta que este Dios que nos daba tanto miedo porque es soberano y puede hacer lo que quiere de nosotros sin dar explicaciones, es alguien que podemos conocer, es alguien con quien podemos hablar, es alguien a quien podemos amar. Y cuando amamos de verdad a este Dios, cuando dejamos de tener miedo, cuando dejamos de rebelarnos contra este alfarero que ha hecho la vasija que soy yo como a Él ha querido, y empezamos a hablar con Él y a descubrir su amor para con nosotros, nos damos cuenta que nosotros también le podemos amar. ¿Qué garantías tenemos? ¿Cómo sabemos que esto se va a cumplir?
Repito, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto es grande, ¿no? Cuando vemos a una persona que actúa de una forma concreta durante mucho tiempo, podemos prever de alguna manera algunas cosas que hará en el futuro. Si hablamos de Dios, que es plena coherencia, plena santidad, pleno amor, como hemos leído, se ha tratado de esta manera al pueblo de Israel hasta Jesús. Podemos intuir por dónde van los tiros. Cuando Él dice, yo te hice, sí, pero no te hice para machacarte y hacer de ti lo que me dé la gana, sino que te hice para amarte, para bendecirte, para cuidarte. Te he puesto un nombre. Eres honorable a mis ojos. Quiero cuidarte, dice Dios. ¿Qué garantías tenemos nosotros hoy, además de la historia y de los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, de que Dios va a seguir actuando así? Romanos, de nuevo, en la epístola a los Romanos, en el mismo capítulo 8, 32, creo que nos da unas garantías realmente irrefutables. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, que envía a Jesús a morir en la cruz por nosotros, si se toma toda esta molestia, si paga este precio tan alto, ¿ahora nos va a dejar tirados? Sería ilógico incluso para seres humanos. Cuánto menos lógico es pensar que Dios, después de haber invertido tanto para que nosotros estemos cerca de Él, para que le conozcamos y para que le amamos, sería absurdo pensar, habiendo dado a su Hijo, que ahora diga, pues mira, cambio de planes, me da igual que se haya muerto Jesús en la cruz, ahora pues paso de vosotros. Es inimaginable, no tiene sentido. Y repito, si no tiene sentido para los humanos, mucho menos para la santidad de Dios. Dice además, por ejemplo, en Mateo 6, 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No solo Dios ha pagado un gran precio, ha dado a su Hijo unigénito en la cruz por nosotros, sino que además, Mateo, Jesús mismo nos dice, vuestro Padre, Dios, que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No solo ha pagado por nosotros, no solo ha dado a su Hijo en gran muestra de amor para nuestra salvación, sino que además día a día Dios cuida de nosotros porque Él conoce nuestras necesidades. También en la primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se podría traducir también porque a Él le importáis. Esta es la gran realidad que descubrimos también en la epístola a Pedro. No solo Dios ha dado a su Hijo unigénito por nosotros, no solo Dios desde los cielos sabe nuestras necesidades, sino que además a Dios le importamos. Echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones más bien sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque a Él le importáis. Como decía al pueblo de Israel, yo estaré contigo en todas las circunstancias. No te preocupes, yo te he hecho, yo te he redimido, yo te he puesto nombre. Él tiene cuidado de vosotros, a Él le importáis. Cada uno de nosotros tiene que tener esta certeza. La preocupación o la rebelión que nos brota de nuestro interior cuando leemos que somos barro en las manos de Dios, tiene que desvanecerse cuando nos damos cuenta cómo Dios trata a este barro. Esta es la grandeza de lo que nosotros podemos aportar.
observemos a Dios, cómo ha actuado en Israel, observemos cómo Dios ha actuado en nuestras vidas también. Y entonces, ¿cuál será nuestra parte? En Romanos 12, los primeros 2 versículos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, de nuevo, no nos encontramos un Dios de guerra, sino un Dios de paz, un Dios de bendición, un Dios de salvación. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es nuestra parte. Aquí sacrificio se puede malinterpretar como que yo tengo que sufrir delante de Dios, pero tal vez podemos traducir, en lugar de sacrificio ponemos ofrenda, y entonces no necesitamos sufrir para servir a Dios. Nos presentamos nuestra vida a Dios como una ofrenda que queremos dar a Dios, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se trata de que nos torturemos, no se trata de que nos hagamos mal, no se trata de que impongamos restricciones terribles a nuestra vida, sino que la manera de responder a nuestro alfarero favorito es un culto racional, es pensar, es darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios y también de la grandeza de su amor y de sus cuidados para con nosotros, y alabarle como Él se merece. Dice: no os conforméis a este siglo, no sigáis la corriente de este mundo como todo el mundo va tirando sin pensar, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. En nuestra situación natural nos pasa como me pasaba o me pasa a mí cuando leo este versículo de Romanos 9, ¿no?, que dice: eres barro y no tienes nada que pedirle a Dios. Yo me rebelo, necesito cambiar, entender realmente cómo es Dios, para darme cuenta que estar en las manos de Dios y ser barro en sus manos es una gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, disfrutamos del amor que Él nos da, se renueva nuestro entendimiento en sintonía con los pensamientos de bendición de Dios, entonces comprobamos que su voluntad, lo que Él va a hacernos a nosotros, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra. Su voluntad para con nosotros no tenemos que temer, no tenemos que malpensar, no tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque su voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entonces llegamos a la culminación de nuestra experiencia. Hemos dicho que nos causa un cierto malestar leer que somos una vasija y que no tenemos ningún derecho a cuestionar a Dios. Esto nos puede provocar una cierta sensación de preocupación o de desconfianza o de preocupación. ¿Qué va a hacer este Dios todopoderoso con nosotros? Como hemos leído en todos estos versículos, las intenciones de Dios son totalmente positivas, buenas, maravillosas, mucho mejor de lo que nosotros podríamos conseguir si gestionáramos nosotros solos nuestra vida. Y entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, cuando disfrutamos de todo esto, es cuando se cumple el versículo 18 del capítulo 4 de la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La única solución a nuestros temores,
a nuestras rebeliones, a nuestras cuestionar a Dios, ¿qué estás haciendo? El único remedio es disfrutar realmente del amor de Dios, porque cuando realmente entendemos el amor de Dios, lo disfrutamos y, como veíamos antes, amamos nosotros también a Dios con el amor que Él nos ha dado. Entonces desaparece toda duda acerca de los caminos de Dios para nuestra vida, y entonces desaparece el temor y reina el amor. Y entonces nos damos cuenta que estar en sus manos, ser el barro que Dios ha formado según su manera, es precisamente lo mejor que nos puede pasar jamás en toda nuestra existencia. Aprendamos, pues, a confiar en este Dios que promete: yo sé lo que te pasa, yo sé lo que necesitas, yo he pagado por ti con mi Hijo Jesús, yo te he puesto nombre, yo quiero bendecirte, no quiero el mal para ti. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, desaparece el temor de nuestra relación con Dios y reina el amor. Que así sea para cada uno de nosotros ahora, y así será en la eternidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 5.